Mi hijo tendrá otro padre. Parte 5. Al día siguiente, Lutz ya tenía que partir. Hinae le entregaba su espada y Lutz se daba cuenta de la tristeza que había en su rostro. Hinae le comentaba que estaba preocupada y Lutz, aunque sabía que todo saldría bien, sabía que no podía decirle a su esposa que no se preocupe por él. Así que le comentó que había colocado trampas en el lugar donde está previsto que se encontrarán. Pero Hinae tenía miedo porque era muy peligroso arriesgarse de esa manera y le pedía que si es que está en desventaja o en peligro, él simplemente debe huir. Pero para Lutz, eso no es una opción. Aunque lo que más le encantaba era el amuleto que le daba fuerza. En ese momento se daba cuenta que Hinae se había olvidado de entregarle lo que le había hecho. Le pidió que la espere unos minutos y así corría apresurada para entregárselo antes de que él partiera. Se lo entregaba en sus manos y con vergüenza le decía que si no le gusta puede devolvérselo. Pero para él ese obsequio significaba mucho más que cualquier otra cosa. Lutz con una sonrisa le pedía que sea ella misma quien se lo coloque. Y aunque era un poco vergonzoso, lo hizo. Ese cinturón hecho de hilos rojos le quedó a la perfección. Y cuando estuvieron a punto de partir aparecía la emperatriz, diciéndole que no creía que su hijo Kyle sea capaz de hacer esas cosas, que todo debe ser un malentendido. Lutz con sarcasmo le dijo que ella no debería decirle eso a él sino a su majestad, a menos que el rey no quiera darle una audiencia a ella. Esto enfurecía a esa bruja porque obviamente el rey ni siquiera quería verla, así que culpaba a Lutz de haberle puesto una trampa a su hijo. Lutz, sin una pizca de emoción, le dijo que no tiene por qué preocuparse. Si Kyle no se resiste, él tendrá un poco de misericordia. Y dirigiéndose a Hinae le agradecía por el precioso obsequio, y tras darle un tierno beso, se marchó. Hinae, tras verlo partir, solo rogaba que tenga cuidado y que regrese a salvo. De pronto Hinae se puso más roja que un tomate, porque le dijeron que el color de hilo que había escogido para hacerle el obsequio a su esposo tenía un significado especial, ya que ese significaba cortejo. Hinae ahora entendía por qué todos la miraban extraño, pues ella estaba cortejando a su esposo. Al día siguiente, Deya le comentaba a Hinae que había recibido una invitación de su majestad a un té. Deya no creía que fuera buena idea de que ella vaya a verla porque debe estar de mal humor. Pero Hinae le decía que no pasaba nada, asistirá a esa fiesta, porque en el fondo sabía que no podía rechazar una invitación que le había hecho la mismísima emperatriz. Y ya que iban a estar juntas, aprovecharía la oportunidad para acercarse de nuevo a la tercera princesa. El día de la fiesta de té llegó. La tercera princesa estaba nerviosa porque ya habían pasado varios días y ella no había podido hacer nada de lo que le dijo que haga Kyle. Y si no logra hacerlo, de seguro él regresará muy molesto con ella. Trataba de calmarse y como hoy tenía la reunión en el palacio de la emperatriz, esperaba dar inicio a su plan, acercándose a la segunda princesa. Un poco más tarde ya se encontraba la emperatriz y sus princesas reunidas. Todo parecía tranquilo, pero Hinae se dio cuenta que la primera princesa no lucía bien. Pensaba que de seguro es por la enfermedad de su esposo, ya que se dice que su salud ha empeorado. De pronto el silencio fue roto por la emperatriz, quien le decía a la tercera princesa que no tiene por qué preocuparse por Kyle, porque él es inocente, todo debe ser un malentendido, aunque Hinae sabía perfectamente que eso no es así. Esta bruja regañaba a la princesa heredera por según estar demasiado triste esperando lo peor, pues la emperatriz estaba que no sabía con quién desquitarse. De pronto la tercera princesa intervino diciéndoles que había estado pensando en organizar una pesca en el hielo para distraerse un poco de los problemas y esperaba que Hinae pudiera acompañarla. Hinae, que nunca había realizado ese deporte, sabía perfectamente que era la oportunidad para acercarse a la tercera princesa, así que aceptó la invitación, aunque le parecía extraño que de la noche a la mañana la tercera princesa quiere acercarse a ella, pero Hinae, mostrando tranquilidad, le dijo que le encantaría ir con ella, que le avise la fecha para la próxima semana, aunque Hinae no entendía del por qué ahora quien está invitándola es ella, y anteriormente ella había rechazado todas sus invitaciones, así que sabía que había un motivo oculto detrás de todo esto, pero como ella quiere acercarse a la tercera princesa, pues no le tocaba de otra que seguirle el juego. Días después, antes de ir a la pesca,
Hinael decidió ir al palacio de la tercera princesa con la excusa de que debían conocerse un poco mejor antes de ir a pescar. Para la tercera princesa, Hinael era una joven tan tonta que, según ella, ni siquiera se daba cuenta de sus verdaderas intenciones. De pronto, Hinael percibió un aroma extraño que salía de un artefacto del cual emanaba humo. Hinael preguntó por él y la tercera princesa le comentó que era un incienso especial, hecho con un carbón raro, que solo Kyle puede conseguirlo con mucho esfuerzo. La tercera princesa estuvo a punto de mencionar al príncipe heredero, pero se quedó callada, por lo que a Hinael le pareció esto un poco extraño. Así que pensaba que después podría indagar un poco más sobre el príncipe heredero y el incienso, preguntándoselo directamente a la princesa heredera. Ya al día siguiente, Hinael recibía la visita de la princesa heredera, quien estaba ahí por invitación de ella. Mientras disfrutaban un poco de té, Hinael trataba de interrogarla, pero al verla un poco nerviosa sabía que no era un buen momento para hacerlo, así que simplemente le mencionó que ya dentro de muy poco llegará el día que irá a pescar en hielo con la tercera princesa. La princesa heredera simplemente le pidió que tenga mucho cuidado, ya que no debe estar acostumbrada a tanto frío. Hinael le agradecía, pero no estará sola. Aunque la princesa le contaba que la tercera princesa ya está acostumbrada a pescar en ese clima, por lo que seguramente le ayudará mucho. Hinael sabía perfectamente que la princesa heredera confiaba mucho en la tercera princesa. Pero Hinael estaba segura de que la tercera princesa está tramando algo. De pronto la princesa heredera, muy emocionada, le decía que le enviará unas hojas de té que ayudan a mantener el calor corporal, que las pruebe antes de marcharse a la pesca. Ya llegaba la hora de la cena y la princesa heredera se marchaba. Y Hinael al final no pudo mencionar ni una sola palabra sobre el primer príncipe. Pero de pronto vio en la mesa un pañuelo pequeño. Se lo había olvidado la princesa heredera y al tomarlo, nuevamente percibió ese aroma tan familiar. Era el mismo aroma que había percibido en el salón de recepción de la tercera princesa. Y estaba segura que detrás de ese incienso hay un gran secreto. Pasaron los días. Y el día de la pesca en hielo llegó. Tanto la tercera princesa como Hinael se encontraban con los atuendos adecuados, preparando ya todo para empezar. El hielo parecía firme y, según la tercera princesa, era el lugar más propicio para poder pescar. Le entregaba una caña de pescar y recordaba lo que Kyle le dijo antes de marcharse, que debe acercarse a Hinael, ganarse su confianza, y que trate de que Lutz no pueda perseguirlo a él. Así eso signifique que deba hacerle daño a Hinael para conseguirlo. E incluso puede hacer que Hinael se lastime gravemente para que eso llegue a Lutz. Y era por eso que la tercera princesa empezaba su plan. Mientras pescaba, Hinael estaba un poco distraída y la tercera princesa veía esto como una oportunidad para poder empujarle en el hoyo de agua congelada, ya que no había nadie mirándolos. Los guardias estaban distraídos y solo era un pequeño empujón, según ella. Pero esta vez no le salió como ella quería, porque Hinael casi la descubre. La tercera princesa estaba furiosa porque había dejado escapar su mejor oportunidad por estar pensando. Horas más tarde, Hinael ya regresó a casa sana y salva, aunque sí se había dado cuenta de que la tercera princesa intentaba hacer algo, pero al final no lo había logrado, aunque ya con esto se daba cuenta que tenía que ser más cuidadosa de ahora en adelante. A la mañana siguiente, Hinael se encontraba muy preocupada por su esposo porque no sabía cuándo regresará. Para calmar su ansiedad, decidió ir a orar en el templo, ya que es lo único que podía hacer. Al poco rato llegaba al templo y Deya, que nunca la dejaba sola, la acompañó. De pronto Hinael se encontraba con el sumo sacerdote. Ella le comentaba que irá a rezar por su esposo y el sumo sacerdote la iba a guiar hasta la sala de oración. Hinael estaba sorprendida de que en verdad esa persona tenga más de 130 años, porque se ve demasiado joven, y aunque sabía que era un poco descortés preguntarle, le dijo que tenía curiosidad por saber cuál es su edad. El sumo sacerdote le contestó que tiene unos 130 años. Y que él mantiene esa apariencia con su poder divino, aunque ese poder divino disminuye conforme va envejeciendo, o si lo usa en exceso se reduce. Le daba un ejemplo: si desea curar a alguien con una enfermedad incurable, obviamente su poder disminuirá, pero para hacer eso también necesita el permiso del emperador, algo que no puede conseguir tan fácilmente. Y aunque algunas personas enfermas van al templo para ser curadas, no todas pueden ser ayudadas por el sumo sacerdote, porque no tiene la autorización
proporción que corresponde. Así el sumo sacerdote le comentó que cuando él era joven tenía tanta pasión que buscaba cristales blancos para los fieles enfermos. Este es un mineral con propiedades curativas, y Hinael, al escuchar sobre ese cristal, pensó que debería contárselo a la princesa heredera la próxima vez que la vea, aunque no sabía si estaría haciendo bien, ya que el príncipe heredero también es un rival de Lutz. Pero de lo que sí estaba segura era que debía indagar un poco más sobre esos cristales blancos, por si Lutz resulta herido. Así le preguntaba directamente al sumo sacerdote dónde podría conseguirlos, y él le comentó que solo se los obtiene de la montaña Nuhol. Hinael sintió miedo porque ese es el lugar en donde ella murió en su vida pasada, y como no quería recordar esto, disculpándose con el sumo sacerdote, se dirigió a la sala de oración. Pasó 1 mes y 10 días desde que Lutz partió y no había recibido ninguna noticia en todo ese tiempo. Hinael estaba preocupada porque no sabía cuándo su esposo regresará, y de pronto de ella aparecía comentándole que el segundo príncipe ha vuelto, que está llegando al Palacio Imperial. Esta noticia llenaba de felicidad a Hinael, quien quería partir inmediatamente, pues tenía que confirmar con sus propios ojos que su amado estaba sano y a salvo. Y así, montando en su caballo, partió a su encuentro y pudo confirmar que en realidad su amado no tenía ni un solo rasguño. Sin dudarlo, se lanzó sobre él para abrazarlo y entre lágrimas le expresaba lo mucho que lo había extrañado, aunque Lutz también la había extrañado y mucho. Hinael quería cerciorarse de que su esposo no tuviera ninguna herida, y él obviamente pensaba demostrarle que está perfectamente bien, pero no ahora, porque ya el emperador solicitaba verlo. Hinael se quedó pensativa de cómo su esposo le demostrará más tarde que está bien, hasta que pronto se dio cuenta de lo que este picarón se refería y se puso roja como un tomate. Por otro lado, Lutz se presentaba ante el emperador con Kyle, a quien había capturado como traidor del imperio. Kyle, furioso, le dijo que eso es algo absurdo, que no es ningún traidor. Aquel, que también se encontraba ahí, le dijo que si no es traición establecer un ejército privado en secreto, entonces, ¿qué era? Kyle se excusaba diciéndole que había movimientos extraños dentro del reino de Salle y que incluso se había encontrado un mineral que tiene un poder destructivo inmenso y que solo estaba tratando de prepararse contra una posible invasión a Triekas, pero Jaque lo desmintió, diciéndole que el mineral explosivo encontrado en Salle está pasando clandestinamente a través de un canal que está gestionado por Kyle. Su majestad le preguntaba a su hijo si todo lo que estaban diciendo es verdad, y Kyle se quedaba mudo porque obviamente es culpable, pero el emperador quería pruebas de lo que estaban diciendo, y obviamente Jaque tenía las pruebas suficientes para demostrar que ese bobote era culpable. El emperador nuevamente le preguntó a su hijo si realmente no sabían nada sobre las transacciones de minerales, y esta vez Kyle simplemente le dijo que no, que solo se preocupa por Triekas y que por eso quería aumentar las fuerzas militares. Jaque le decía que de ser cierto, debió consultarlo antes con el emperador, no establecer un ejército en secreto. El emperador no podía creer que su hijo haya hecho semejante locura, y Jaque le seguía lanzando leña al fuego, diciéndole que el tercer príncipe no solo lo había engañado a su majestad, sino también a él, por lo que el emperador debía tomar una decisión sabia. El emperador, hasta con toda la información proporcionada por Jaque, solo dispuso que Kyle sea confinado temporalmente en el calabozo del palacio del príncipe, y Lutz estaba furioso, porque esa no es la acción que esperaba del emperador. Por otro lado, Hinael se encontraba esperando a su amado esposo, quien a los pocos minutos ya aparecía frente a ella. Le preguntaba qué había pasado con el tercer príncipe y Lutz no pronunció palabras, simplemente la abrazó y le dijo cuánto la había extrañado, ya que todo este tiempo que había estado con su majestad no sabía la hora de llegar a verla. Hinael sentía que había pasado algo, pero no iba a interrogar a su esposo, y simplemente le dijo que aunque no supiera qué pasó, en realidad sabía que todo estará bien. Pero este hombre que había estado a pan y agua todo este mes y 10 días, pues quería ser consolado, pero de otra forma. Luego de disfrutar el momento, Hinael y Lutz disfrutaban un poco de té. Hinael se daba cuenta de las heridas que tenía su esposo, pero Lutz ya estaba acostumbrado a esa clase de heridas, ya que eran comunes en los enfrentamientos. Más bien lo que ahora a él le interesaba
era la forma en cómo su amada esposa lo seducía. Hinael al escuchar esto se sonrojaba y trataba de explicarle que esas nunca fueron sus intenciones, pero Lutz le pedía no avergonzarse porque son esposos. Además le gusta que sea así. Además le encantó el adorno que le había hecho para la cintura, y Hinael al recordar esto le decía que por qué él no le dijo lo que significaban los colores que ella eligió. Lutz, haciéndose el interesante, le dijo que fue porque pensó que lo estaba cortejando en serio y por eso no la había detenido. Además, desde el momento en que se lo entregó, lo llevaba consigo todo el tiempo y era lo único que lo mantenía en pie. Hinael aún tenía dudas de que Lutz sea sincero con ella, pero no dijo nada. Simplemente le preguntó qué es lo que había pasado con el tercer príncipe. Lutz por fin le pudo contar que no se puede esperar que el emperador le ponga un castigo ejemplar a Kyle. Y Hinael, como en el pasado nunca Kyle fue despojado de su título o ejecutado, sabía que quizás esta vez tampoco logren nada. Pero había una gran diferencia, y es que ahora Lutz no iba a permitir que el tercer príncipe se salga con la suya, porque no solo el primer ministro del imperio estaba en contra del tercer príncipe, sino también los demás ministros quienes presentaban todas las peticiones en contra de Kyle. Lutz le decía que ahora lo que estaba esperando era una respuesta a su confesión de amor. Y Hinael, que había empezado a sentir cosas por él, tenía miedo de que ocurra lo mismo que en su pasado. Así que le preguntaba si él algún día cambiará con ella. Lutz no entendía por qué habría de cambiar. Pues, aunque su encuentro fue bastante peculiar, él se siente feliz solo estando a su lado, y por eso le confesaba cuánto la amaba, y le pedía que se quede a su lado por el resto de su vida. Hinael, al escuchar esto, por fin pudo confesar sus sentimientos, y le dijo que siempre estará a su lado porque obviamente ha llegado a amarlo. Un poco más tarde, Hinael recibía una carta de Mia, en la cual le comentaba que Chataire había llevado a otra mujer a la mansión. ¡Ay, no cambia! De ella, al ver el cambio de actitud de Hinael, le preguntaba si ocurría algo malo, y Hinael le dijo que no, pero sabía que esa carta debía leerla cuando esté sola. De pronto, de ella le preguntaba a Hinael si es cierto sobre el rumor que circula en el palacio de que el tercer príncipe obtuvo un mineral extremadamente peligroso, y que gracias a la intervención de Lutz se manejó la situación rápidamente. Hinael le dijo que sí, pero Bella tenía curiosidad de cómo el segundo príncipe se había enterado de eso tan rápidamente. Hinael sabía que no podía permitir que sepan que fue Mie quien le pasó esa información, porque eso la perjudicaría, así que tenía que evitarlo a toda costa. Evitando el tema, le decía a Bella que no hay solo esos minerales, sino también unos cristales con propiedades curativas. Bella, con expresión triste, le decía a Hinael que esas piedras deben ser muy costosas. Al ver esta reacción, Hinael pensó que quizás Bella tiene a alguien muy enfermo, pero por ahora no se lo iba a preguntar. Tras quedarse sola, Hinael se sentía molesta porque el baboso de Chataire ya estaba con su amante y no iba a permitir que le haga daño a Mia. Y después de que se resuelva lo del tercer príncipe, él será el siguiente en la lista. Por otro lado, el emperador que interrogaba a Kyle lo maltrataba por haber sido un idiota. Le pedía que le explique qué pretendía al crear un ejército privado. ¿Acaso es verdad que estaba planeando una rebelión? Kyle sabía que, sin importar lo que dijera, no podía escapar del castigo, y maldecía a Lutz por haber intervenido. De pronto pensó que quizás podría tener una oportunidad al poner al emperador en contra de Lutz, así que le preguntaba que qué tanto confía en su hermano mayor Lutz. El emperador se quedó pensativo, y fue ahí cuando Kyle aprovechó su oportunidad, diciéndole que ahora mismo quien controla el ejército era Lutz, y que tranquilamente puede cometer traición y movilizar a todo ese ejército por cualquier medio, y que todo lo que había hecho era por la seguridad de su padre. Le pedía que lo perdone por no haberle informado antes, pero el emperador se encontraba entre la espada y la pared, porque no sabía qué hacer con sus hijos. El uno estaba al borde de la muerte, el otro era una bomba de tiempo que en cualquier momento estallaría, y el tercer príncipe es un idiota que ni siquiera sabía hacer las cosas bien. Días después, el emperador decidió perdonar a Kyle. Lutz estaba furioso. ¿Por qué su majestad perdonó a alguien que cometió traición? Fue a verlo para recibir una explicación, pero el emperador simplemente le dijo que lo había hecho porque Kyle solamente estaba preocupado de que él, o sea Lutz, pudiera iniciar una rebelión. Lutz, al escuchar esto, estaba furioso y le aclaraba: después de tantos años viviendo como un perro, ahora lo desechan como si no valiera nada. ¿Acaso lo odia tanto como para ponerle tantas trabas? El emperador le aclaraba
que ya estaba cansado y demasiado viejo para seguir luchando, y todos sus hijos le importan. El que haya perdonado a Kyle no significa que desconfíe de Lutz, pero Lutz al ver esto se daba cuenta de que no tenía otra opción. Debe convertirse en emperador, y para eso tomará la mano del canciller para así poder arrancar todas las raíces podridas del imperio, por la paz y prosperidad de Triegas. Por otro lado, Kyle estaba furioso con la tercera princesa, porque no había cumplido con sus órdenes de acercarse a Hinael y hacerle daño. La acusaba de que por su culpa casi lo toman como un traidor, pero por suerte el emperador lo había pasado por alto. La tercera princesa, que no es ninguna perita dulce, también le reclamaba, pues es su culpa por hacer eso. Kyle, que esta vez había sido derrotado, sabía que tenía que deshacerse de Lutz a como de lugar, y para eso la tercera princesa debía actuar de inmediato, así que le pedía que invite nuevamente a Hinael a otro día de pesca. Ya al quedarse solo Kyle, empezó a recordar cuando Chetaire le ofreció ese trato, y que lo único que ese animal quiere es la ruina de Hinael y de Lutz, ya que ella lo había abandonado por él. Y es por eso que Kyle también aceptó esa propuesta, porque obviamente quería deshacerse de su segundo hermano, pero no entendía cómo es que alguien se enteró de sus movimientos. Si se supone que solo lo sabían él y el conde, estaba furioso porque no sabía quién diablos había filtrado dicha información. Por otro lado, Hinael se había dirigido a la cocina, sorprendiendo a todas las sirvientas porque no esperaban verla en ese lugar, pero ella quería saber cuál era la comida favorita de Lutz, porque iba a intentar prepararlo ella misma. Los encargados no podían dejar que ella, al ser una princesa, se encargue de la cocina, pero Hinael insistió, así que las sirvientas la ayudaron, más que todo para que ella pudiera marcharse rápido de la cocina, porque tan solo con un pequeño plato que había preparado, dejó la cocina hecha un desastre. De ella, con una sonrisa, les decía que por favor no dejen que nuevamente Hinael entre a la cocina, porque es un completo terremoto. Aunque Hinael iba feliz con lo que había preparado especialmente para su esposo, con sus propias manos. Al llegar a la oficina, el guardia le comentó que él no había salido de su habitación en 2 días, y que ha estado de mal humor después de lo que había pasado con Kyle. Eso los tenía preocupados, pero Hinael le comentó que no tiene de qué preocuparse porque ella se encargará de todo. Así entró a la habitación en donde encontró a Lutz acostado en su cama. Se sentó a su lado y le preguntaba por qué se había quedado encerrado en la habitación. Todos están preocupados por él, pero según Lutz, nadie se preocupa por él, ya que ni siquiera su familia lo toman en cuenta, y la única a la que le interesa a él es ella. Hinael, un poco avergonzada, le decía que le tiene una sorpresa, que le había preparado con sus propias manos, y era un poco de pescado. Lutz no quería comer, pero al escuchar que fue ella solita quien lo preparó, decidió probarlo, aunque a cambio de que ella se quede ahí con él acompañándolo. Así que Hinael aceptó. Al probarlo le gustó y le preguntaba si de verdad ella fue quien lo hizo, pero Hinael le contó que había recibido un poco de ayuda del chef. De pronto llegaba un mensaje del Palacio Imperial, en donde solicitaban que asista a una reunión del Estado. Lutz estaba molesto porque nunca antes lo habían convocado a una reunión así, por lo que dudaba. ¿Qué estarán tramando nuevamente? Hinael, al escuchar esto, le dijo que es algo bueno para él, pero Lutz le comentó que en parte sí y en parte no, porque hay un dilema. Quizás podría ser una maniobra de ellos para ponerlo en ridículo frente a todos, aunque Hinael le decía que quizás no sea eso cierto, sino que en realidad el emperador está confiando un poco más en él, y que quizás lo que quiere en esa reunión es asignarle roles más importantes de ahora en adelante. Lutz, al escuchar esto, sentía un poco de alivio, aunque en el fondo no confiaba, y Hinael se daba cuenta de que su amado esposo no estaba feliz. Lo abrazó dándole ánimos, diciéndole que ella siempre lo apoyará. Pero este gatito hambriento no quería solo palabras, sino que, como había pasado a pan y agua estos días, pues deseaba comer un poco de carne. Y entre beso y beso, le repetía a su amada cuánto la amaba. Ella, mirándole a los ojos, le preguntaba si él la amará toda la vida y no la abandonará por otra mujer. Lutz, al escuchar esto, se paralizó y le dijo que él no es ese tipo de persona que cambia a la mujer que ama por otra. También le comentaba que entendía el porqué de sus dudas, porque su comienzo había sido diferente al de los demás, y que al principio, si él aceptó casarse con ella, fue por lo que le había propuesto, pero no contaba con que realmente llegaría a enamorarse de ella. Entendía que es difícil adaptarse a un lugar diferente al que ha vivido. Hinael sabía perfectamente que el problema no estaba en su amado, sino en ella, porque sus inseguridades
cuales iniciaron con Chetaire. Así que le comentaba que ser amada por alguien era tan emocionante y por eso se sentía así, pero aceptaba que él la ame con todo su corazón. Y como si le hubiese dicho al sordo, este león hambriento se lanzó sobre su presa. Cielos, qué cursi. ¿Quién escribe mis historietas? Por otro lado, el odioso de Kyle se dirigía hacia el palacio de la emperatriz y a golpes hacía que ella le abra la puerta. Su madre molesta le decía si acaso ha perdido la cabeza, pero Kyle en realidad fue a comentarle a su madre que Lutz asistirá a la reunión estatal. La emperatriz le dijo que no tiene por qué hacer tanto alboroto. Además, el culpable de eso es él, por haber hecho cosas estúpidas. Así que ahora lo único que tiene que hacer es quedarse quieto y que ella se encargará del resto. Y más bien le aconsejaba que se marche del palacio por un tiempo, y esto enfurecía más a Kyle, porque ahora hasta su madre desconfía de él. Finalmente llegó el día en que nuevamente la tercera princesa y Hinael irían de pesca. Esta vez el frío era más fuerte. La tercera princesa la guió hasta un lugar que ella ya había tenido preparado. Tras caminar por él, Hinael sentía que el hielo era frágil, pero al final llegaron al lugar establecido. Lanzaron sus cañas de pescar y Hinael empezó a platicarle a la tercera princesa, diciéndole que ella debe estar con un ánimo complicado, después de que el tercer príncipe fuera acusado de traición. Pero la tercera princesa le dijo que esos son solo malentendidos, porque él sigue siendo un príncipe y no puede haber hecho eso. Seguramente debió ser el segundo príncipe quien lo acusó injustamente. Hinael obviamente defendía a su amado, pero también le decía que igual no tenía de qué preocuparse, ya que el tercer príncipe ha sido perdonado. De pronto la tercera princesa había pescado algo, pero Hinael nada, así que a manera de ayuda, según la envió a otro lugar más apartado, en donde según podrá pescar algo. Hinael le decía que no, que ella se quedará acompañándola, y la tercera princesa estaba frustrada, porque su plan no estaba dando resultados. Está loca ya frustrada, porque tenía que acabar con Hinael. Tomando una lanza empezó a romper el hielo. Hinael estaba asustada porque el hielo estaba demasiado frágil, y si cae al agua morirá de hipotermia, y como si hubiese predecido el futuro, ella cayó al agua. La tercera princesa por fin lo había logrado, pero estaba nerviosa, pero a la vez feliz, porque ha cumplido con su objetivo. Así, muy preocupada, pidió a las sirvientas que vayan por ayuda para poder sacar a Hinael porque había caído al agua. Lo hizo parecer como si hubiese sido un accidente para que nadie la culpe. Pero mientras tanto, Hinael, que se hundía en lo profundo, no podía creer que nuevamente iba a morir de esta manera, y ahora sin ni siquiera haber podido tener un hijo del hombre que ama. Recordaba cómo la trataban en su niñez y la maltrataban. Era por eso que las demás princesas la despreciaban y la llamaban bastarda. Le aconsejaban que ella tiene que casarse con un hombre de una familia prestigiosa y tiene que darle un hijo para que se convierta en rey, y que solo así ella podrá seguir viviendo, y que debe hacer lo que sea para poder conseguirlo. En pocas palabras, le habían inculcado que debe complacer a su marido, ya que es su deber como princesa. Y así había sido su primera vida, una esposa sumisa que al final terminó siendo eliminada por su propio marido y estando embarazada. Así, mientras se ahogaba, pensaba en qué había hecho mal. Esta vez no pudo aprovechar la oportunidad que le dieron. No sabía en qué había fallado, si siempre fue una buena esposa, pero se sentía triste, porque esta vez ella tampoco había podido lograr alcanzar la felicidad. Horas antes, Evan le había contado a Lutz que la tercera princesa había invitado a Hinael a pescar en hielo. Lutz obviamente no confiaba mucho en esa salida y mucho menos en las intenciones de la tercera princesa, así que decidió perseguirlas. Así, al observar por un corto tiempo, se daba cuenta de que no pasaba nada hasta que vio cómo la tercera princesa sostuvo la lanza y empezó a romper el hielo, haciendo caer a Hinael. Fue ahí como Lutz se lanzó rápidamente a salvar a su amada, y al poco rato ya habían llegado los guardias, pero Evan le comentó que ya el segundo príncipe se había lanzado para rescatar a su esposa. Horas después, Lutz ya había llegado con Hinael en brazos y rápidamente pidió a su sirviente que preparen una bañera con agua caliente, ya que su esposa estaba inconsciente. Estaba tan preocupado que no se iba a despegar de ella ni un solo instante hasta que despierte.
Ya la tina de agua caliente estaba lista y él, sin secarse la ropa, entró al agua junto a ella. Lutz estaba furioso porque había visto claramente cómo la tercera princesa, después de lo que él salvó a su amada, huyó y ni siquiera esperó a ver cómo estaba Hinael. Lutz estaba preocupado porque, por fin, que ahora habían conectado, deseaba hacer tantas cosas por ella. Le rogaba que despierte y, como un milagro, ella abría sus hermosos ojos azules. Pero Lutz, con sus ojos llenos de lágrimas, estaba feliz. Y esta vez ella tenía una nueva oportunidad para confesarle cuánto lo ama. Pensaba que todo era un sueño, pero Lutz con un beso le demostraba que era la realidad y que él también la ama con toda su alma. Ya más tarde, Hinael estaba mejor. Lutz quería saber el por qué ella nuevamente se encontró con la tercera princesa, si ya todo había salido bien con Kyle. Pero Hinael le comentaba lo que había dicho la tercera princesa sobre el incienso que había percibido en ese lugar, y que seguramente está relacionado con el primer príncipe. Aunque ella no estaba segura, quería acercarse a la tercera princesa para averiguar más. Se disculpaba con su amado por haberlo preocupado así, pero Lutz le dijo que de ahora en adelante él se encargará de investigar eso. Ahora ella solo debe concentrarse en recuperarse y no preocuparse por nada. De pronto Evan los interrumpió, pidiendo hablar con él un momento. Hinael le decía a su esposo que puede ir ya que ella se encontraba bien, así que sin más remedio se marchó, aunque no quería irse. Y al quedarse sola, seguía pensando que al final solo arriesgó su vida por nada. No fue capaz de averiguar sobre ese incienso. Tenía miedo de que por su culpa Lutz se vea en peligro. Por otro lado, Lutz le comentaba a Evan sobre lo que le había comentado Hinael sobre el incienso, así que necesitaban realizar una visita al palacio del tercer príncipe, y si ellos no aceptan, tendrá que entrar aunque sea a la fuerza. Evan le decía que eso no le va a gustar al emperador, pero a Lutz no le importaba. Además, ni siquiera le había exigido una explicación del por qué la tercera princesa quiso deshacerse de Hinael, y a Lutz esta situación no le agradaba para nada, y ahora estaba más furioso que nunca, y tendrán que pagar el precio por ello. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!